cuando a uno le toca la alabanza y la palabra, no hay nada de tiempo para tomar y prepararse. Pero qué hermoso es estar en la presencia de Dios, ¿verdad que sí? No, ahí podemos encontrar descanso, podemos encontrar libertad. Como decía mi hermano, aquí es donde encontramos la paternidad. Y la verdad es que encontrarnos con la paternidad de Dios es algo que sana las heridas, que cubre los errores, que cubre los defectos que en algún momento pudieron surgir. Y no hay nada mejor que conocer a Dios como un padre. Si tú no lo has experimentado, yo te invito a que puedas empezar a dejarte lavar, a dejarte abrazar por los brazos de un padre que es bueno. Amén. Algo que hemos estado pensando mi esposo y yo es que la paternidad no se entiende hasta que eres padre, ¿verdad? La paternidad es algo que empiezas a notar cuando ya tienes a tus hijos, porque cuando no los tienes es muy fácil criticar, es muy fácil opinar, es muy fácil juzgar. Pero cuando tienes a tus hijos, comienzas a ver que no todo es disciplina, que no todo son regaños, que no todo es malo, sino que hay cosas que tienes que hacer por amor. Y mi mamá siempre me decía: hija, cuando tengas hijos lo vas a entender. Y ahora lo entiendo, ¿verdad? Porque también eso me ha ayudado a entender a Dios un poco más, el cómo es conmigo, la paciencia que Él me tiene, el amor que Él me tiene, porque para aguantarme a mí se necesita mucha paciencia. Mi mamá y mi esposo dicen amén, y mis hermanas. Ok, yo estoy muy contenta porque el Señor nos da la oportunidad de estar en este lugar. Y el viernes estaba escuchando la palabra y el Señor se está glorificando en cada una de nuestras vidas. Como siempre les he dicho, el Señor sigue trabajando en nuestros corazones porque nos quiere restaurar, porque nos quiere limpiar y nos quiere entregar un futuro que es el que Él planeó para cada uno de nosotros. Y para esto es importante, no sé si ustedes recuerdan que al principio, cuando iniciamos la serie de sanidad interior, me tocó a mí compartir sobre lo que son dar frutos y todo esto, y les decía que cuando uno realmente quiere ser sanado, va a forzosamente ser confrontado por el Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que es la sanidad para nuestra alma necesita tener pues como que un tope, o necesitamos enfrentarlo para poder sanarlo. Ayer platicaba con Yuri y con Connie en la noche y les decía que yo hace tiempo, bueno, todavía les tenía mucho temor a las cucarachas y a las víboras y a esas cosas. Y hace poquito, estando allá con uno de mis primos, él tenía una víbora. Y yo no quería agarrarla ni quería tocarla, aunque son víboras de casa, porque me daba miedo. Pero en ese momento se me vino ese versículo que dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y le dije, bueno, y tomé aire, a ver, pónmela. Y ya me la puse y dije, con eso comienzo a vencer mis temores. Muchos temores, como lo compartía mi esposo la semana pasada. Muchas cosas que yo no disfrutaba, muchas situaciones familiares de las que me perdía, pues no eran posibles por la amargura y la depresión y por todos los daños emocionales que había en mi interior. La verdad es que era bien difícil que a mí me pudieran ver feliz. Los que me conocen de tiempo pues pudieran decir, no, sí es cierto, siempre andaba con su carota y así, porque es real. Pero aquí también aplica ese versículo que dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y Dios hace que ese rostro hermoso te salga, porque la felicidad la comienzas a experimentar en Él. Y es la mejor dicha que podemos tener. El ser confrontados por Dios nos ayuda a que esa felicidad comience a salir, porque Dios no quiere tenerte triste, empobrecido, no te quiere tener ahí tirado llorando toda la vida. Él lo que quiere es que tú seas feliz, y que seas feliz en todas las áreas de tu vida. Si tienes dinero, Él quiere que seas feliz, pero si no lo tienes, también quiere que seas feliz. Si tienes victoria, Él quiere que seas feliz, pero si no la tienes, Él también quiere que seas feliz. Y esto es lo que se encuentra en el Señor cuando somos sanados y cuando somos restaurados en Él. Ya no hay una situación que te pueda hacer deprimirte, o a lo mejor, y claro que van a venir, sí van a venir situaciones
situaciones que te van a hacer que te entristezcas. Van a venir y muchas, prepárese. Pero lo que es cierto es que ahora tú tienes una herramienta poderosa para tumbar todo aquello que venga como acechanza del enemigo y poder dar la batalla para que ahora sí tengas una vida llena de felicidad, plena y con gozo. Amén. Bueno, creo que estoy sola hoy. Gracias. Muy bien. Ok, vamos a buscar por favor en su Biblia libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Y hoy vamos a hablar, mis hermanos, este es el penúltimo tema de nuestro seminario de sanidad interior o de nuestras lecciones de sanidad interior. Próxima semana cerramos. Pero esto es bien importante y la verdad es que necesitamos todos abrir nuestros oídos para que el Señor comience a hablarnos, porque muchas veces nos resistimos a la palabra. Empezamos así como que, ay, es que esto no es para mí, esto es para el hermano que no vino. A ver, ¿por qué no vino el hermano? Si esta palabra era para él. En realidad, todo lo que está escrito aquí, todo lo que se nos habla es para cada uno de nosotros. Esto es primeramente para mí. Y si usted lo quiere tomar, tómelo. Esto es un banquete y la mesa está servida para aquel que quiera venir y comer de ella. Amén. Así que vamos a leer. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cierre sus ojos, Señor Jesús, en esta mañana, tarde, Señor. Queremos darte gracias. Primeramente, Señor, porque hoy tu presencia, Padre, como todos los domingos y como todos los días de nuestras vidas, ha estado con nosotros, Señor. Podemos ver tu gracia, podemos ver tu fidelidad, podemos darnos cuenta de que eres hermoso y que no hay ni un momento, Señor, en el que tú tengas olvido de nuestras vidas, sino que todo el tiempo estás al pendiente de tus hijos, estás al pendiente de tu casa y estás al pendiente de todo lo que pasa en nuestras vidas. Gracias por esa sanidad que recibimos en la alabanza, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu presencia podemos experimentar ese abrazo que tanto necesitábamos. Gracias, Jesús, porque sé que también tu palabra va a traer libertad, va a traer vida, Señor. Y como te lo hemos dicho, Señor, si esta palabra es una palabra que viene de nuestro pensamiento, que viene de nuestras emociones, Señor, entonces frena mi boca, Padre, que toda palabra que salga de aquí, Señor, de mi boca, de mi ser, Señor, sea inspirada por ti. Tome el control de cada una de mis palabras, tome el control de mis hermanos, Padre, para que cada uno de ellos pueda experimentar y pueda recibir como buena tierra que somos, Señor, esta palabra que viene de ti. En el nombre de Jesús, abre nuestros oídos, abre nuestra mente y abre nuestro corazón para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y miren, mi hermano, aquí en Juan nos habla de que Él ha venido para que nosotros podamos tener paz, como lo que les decía al principio, para que seamos felices. El Señor, eso es como que el enfoque que quiere para nosotros, que como sus hijos podamos vivir en libertad y en felicidad. Pero a la vez nos dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. Y las aflicciones no solamente se refiere a que vamos a, no sé, a pasar por alguna situación económica, o que vamos a pasar por un problema en nuestra casa, o no sé, póngale el nombre que quiera. Las aflicciones son todo aquello que viene a que mi alma se sienta entristecida, o viene a darme para abajo, o viene a hacerme que yo me sienta que ya no puedo más. Esas son las aflicciones. No tanto tienes que esperar a que vengan y te lleven a un lado en donde sufras mucho. No, a veces en nuestra misma casa podemos estar teniendo aflicciones. A veces en nuestra propia mente, a lo mejor nuestra casa está perfecta, pero en nuestra propia mente estamos viviendo aflicciones. Entonces lo que el Señor viene a hacer a esta tierra, a este mundo y a nuestras vidas, es a darnos vida y a darnos paz. Porque Él dice: hey, sí va a pasar todo esto, pero estén tranquilos, porque todo eso que tú puedas sentir, que tú puedas pensar, yo ya lo vencí. Y sabes que ahora hemos estado aprendiendo sobre herramientas de cómo tratar todo este tipo de situaciones. Ahora ya no solo
tenemos, no sé, las predicaciones en YouTube o así, sino que el Señor está abriendo su palabra para que tú puedas experimentar esa libertad que solo hoy el Señor puede dar. Permítame un momento, quiero ver un dato que traigo por aquí. Entonces, hasta aquí estamos bien. Vamos a aprender entonces sobre la depresión. Y es que la depresión, mis hermanos, es algo que ataca a la mayoría de las personas. No solamente aquellas que se encierran en su cuarto y están llore y llore y no saben qué les pasa, ni aquellos que nada más dicen, híjole, es que yo soy deprimido porque a mí nadie me quiere. No, o sea, la depresión va más allá. Y muchos de nosotros podemos tenerla sin darnos cuenta. Y es lo que vamos a aprender. Fíjese bien, el concepto de la depresión, vamos a hablarlo de una manera en la que todos podamos comprenderlo y podamos ponerlo en práctica, lo que el Señor nos quiere decir. Dice, es un padecimiento, una herida emocional, y fíjese bien, y un espíritu. La depresión es un espíritu, ¿sí? Es un sentimiento prolongado de tristeza, melancólico, infeliz, con ira, en derrota, luto, desesperanza y desánimo. Puede llegar a ser pensamientos en tu mente. Va ligado directamente con el espíritu de muerte. Entonces, la depresión son aquellos sentimientos que sí, que nos hacen infelices, que sí, que nos hacen sentir tristes, que nos mantienen atados, que nos mantienen que no podamos disfrutar de la vida que el Señor nos ha dado. También es el desánimo. ¿Alguna vez le ha pasado que ya no quiere venir a la iglesia? Sí, a mí sí me ha pasado. Sí, muchas veces. Hace tiempo me acuerdo que decir iglesia o querer venir a la iglesia para mí era una flojera impresionante. O sea, yo decía, no, yo no quiero ir a la iglesia, vete tú si quieres. Y así me la pasaba. ¿Por qué? Porque en mí había algo que me estaba oprimiendo, había algo que no quería estar aquí. Sí, porque la depresión es un espíritu y es algo que entra en nosotros, que hace que tengamos este tipo de pensamientos. Lo peor de la depresión no es tanto que puedas estar triste o deprimido, sino que es un espíritu que poco a poco te va llevando hasta que anheles la muerte, porque es un espíritu que lleva muerte. Sí, por eso tenemos que estar bien atentos a todos los síntomas, porque el Señor nos quiere hacer libres de depresión. La palabra de Dios nos menciona algunos de sus siervos que debido a circunstancias pues pasaron por estas depresiones, y el primero de ellos es Elías. ¿Usted se acuerda que Elías, cuando, a ver, levanten la mano quienes conocen, quién han escuchado del profeta Elías? Ok, muy bien. Bueno, los que no, ahorita se los presentamos, pueden leer todo el libro de Reyes y ahí van a encontrar quién era Elías. Elías le pasa una situación, y es que él mata a los profetas de Baal, sí, y hace caer fuego del cielo. Y aquí ya lo hemos hablado muchas veces. Pero en el momento en el que Jezabel le dice o le manda decir que lo va a matar, a él le entra un temor, le entra pavor y comienza a esconderse. Lo peor de esto no es que se escondiera, sino que empezó a tener pensamientos que decía, Señor, es que ya, mejor llévame, quiero morirme. Y tú te preguntarás, y nosotros mucho tiempo lo hemos dicho aquí, ¿cómo es que una persona, después de experimentar tanto poder de Dios, puede decir, Señor, llévame ya? Es difícil entenderlo, ¿no? ¿Cómo es que esto puede llegar a nuestras vidas? Pues Elías lo experimentó. Y esto lo vemos en Primera de Reyes 19:4. Fíjese lo que él decía. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Se fija, si llegar a decir eso es porque de plano ya estaba muy triste, ya no quería seguir avanzando. Pero lo que llama la atención es eso, ¿no? Como una persona, después de ser tan usada por Dios, llega a tener estos pensamientos. Y al final vamos a hablar un poquito de esto. Ahora, otra de las personas que pasaron por estos es Job. Usted sabe la historia de Job, ¿verdad? También fue un hombre muy sufrido, un hombre al cual el Señor permitió que pasara por una circunstancia de perderlo todo.
A veces nosotros nos ponemos así tristes porque de repente, no sé, perdemos el trabajo, porque perdemos una amistad, porque perdemos alguna situación o algo se nos sale de control. Este hombre, mi hermano, perdió todo, y hablamos de todo menos la esposa. En un día lo perdió todo. Y ¿sabe qué? Pues claro que como humanos decimos, tenía todas las razones para deprimirse, para agüitarse y para sentirse que Dios no estaba con él. Pero él, a pesar de eso, luchó. Pero llegó un momento en el que dijo esto, en Job 3:11: maldice el día en que nació. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? Se fijan, no sé hasta dónde puede llevarte la tristeza y la depresión a decir, híjole, es que ¿para qué nacía? A veces utilizamos esta frase jugando, ¿no? ¿Y para qué nací? Pero en realidad este hombre lo estaba experimentando. Y muchos de nosotros, algo que yo he aprendido es que la mayoría, si no es que todos los que estamos aquí, venimos porque llegó un momento en el que dijimos, es que ¿cuál es el sentido de mi vida? Yo no le encuentro sentido a lo que soy, no tengo motivo para vivir. Entonces llegamos a sentirnos en el mismo lugar en el que estuvo Job, de decir, me hubiera muerto en el vientre de mi madre, ¿para qué existía? Hay situaciones muy difíciles que suceden en nuestras vidas que nos hacen pensar esto. Hace tiempo a mí me pasó que yo le decía a mi esposo, le decía, es que ¿sabes qué? Si no fuera por ti y por Sara, la verdad es que yo preferiría morirme, porque llega un momento en el que la situación es tan fuerte que no sabes cómo sacar esos sentimientos, que lo que expresas es muerte. Gracias, mijo. Que lo que experimentas es eso, el sentir dolor, el sentir depresión. Y Job así lo experimentó. Tenemos a otro hombre de Dios que era Jeremías. Jeremías sufría violencia y destrucción al hablar de parte de Dios. Y esto puede pasarnos a muchos. Señor, es que te estoy sirviendo. Señor, es que yo hablo de ti, ¿por qué me va tan mal? Ese era el sentimiento de Jeremías. Él hablaba y lo apedreaban, lo golpeaban, hablaban de él. ¿Cómo no sentirse de una manera frustrado y enojado y decir lo que él dijo? Vamos a ver. Dice en Jeremías 20:17: ¿por qué no me mató en el vientre? Otro hombre que desea la muerte antes de nacer. ¿Por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepultura, y su vientre embarazada para siempre. ¿Te fijas el grado de tristeza, el grado de depresión que tenía este hombre, a tal forma de decir, híjole, ¿por qué no me quedé ahí? Muchas veces le hemos dicho a nuestras mamás cuando éramos jóvenes, bueno, yo me acuerdo de haberlo dicho en alguna vez y ya le pedí perdón a Dios, decirle, pues ¿para qué no me abortaste? ¿Verdad que sí? ¿O por qué no abortaste? O sea, hay pensamientos y cosas que llegan a nuestra mente que nos dicen, es que ¿por qué nací? Entonces estas situaciones nos pueden llevar a pensar de esta manera, pero tenemos que aprender el porqué de las cosas. Fíjese bien, leíamos al principio en Juan, en el mundo vamos a tener aflicciones, va a haber muchas cosas que nos van a hacer entristecernos, va a haber muchas cosas que nos pueden llevar a la depresión, y todo esto tenemos que verlos en la vida cristiana, mi hermano. Aquí agárrese porque esto le puede interesar. La vida cristiana es de continua aflicción. No hay día en el que tú no vayas a pasar por algo en lo que vayas a ser procesado o vayas a ser afligido, porque eso lo dijo el Señor. En el mundo estamos rodeados de eso, y eso es lo que nos va a formar el carácter, y eso es lo que nos va a llevar a estar felices y plenos en Él. Apóyenme con el nombre que se me acaba de ir, el que murió viendo al Señor apedreado, Esteban. ¿Se imagina esta situación? Esteban estaba siendo apedreado por predicar la palabra del Señor, y él no pensó en el dolor físico que estaba viviendo en ese momento. ¿Él qué hizo? Levantó los ojos al cielo y él empezó a ver al Señor Jesucristo. Y sabes que muchas veces nosotros debemos de hacer esto.
A veces nos quejamos y decimos: híjole, es que todo me está yendo mal, me está saliendo mal lo que tanto planeé, estoy pasando por estas circunstancias, es que porque Dios no tiene cuidado de mí. ¿Y sabes qué es lo único que tú estás haciendo? Estás volteando a ver a todos los que te están apedreando. Estás volteando a ver aquello que viene a tu vida que te está tirando, pero el cielo está abierto y Jesús está ahí viéndote, para que en el momento que tú voltees tus ojos, Él voltear y sonreírte. Sabes que cuando tú experimentas estas situaciones, puedes voltear tus ojos al Señor y decirle: Señor, tú me prometiste que ya habías vencido esto, que sí lo íbamos a pasar, pero que estuviera tranquilo, porque tú ya lo habías vencido. Entonces yo confío en lo que tú me dices. Vamos a pasar por muchas circunstancias, pueden ser económicas, familiares, de amistades, de muchas cosas que podemos experimentar. Pero en todas, mis hermanos, aunque te sientas morir, en todas está Dios. En todas el Señor está volteándote a ver, para que tú voltees tus ojos y le digas: no tengo más a dónde ir, como lo cantábamos ahorita. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú eres el que le da descanso a mi alma, Señor, porque Él es fiel. Amén. Entonces nuestra vida es una vida que siempre va a estar llena de batallas. La vida cristiana no es para cualquier persona. La vida cristiana es para valientes, para aquellos que están dispuestos a pasar por este tipo de situaciones, para aquellos que dicen: yo tengo un Padre que me mira, yo tengo un Padre que me ama, yo tengo un Dios que es guerrero. Ayer me acuerdo que le decía al Señor, y no sé, nunca se lo había dicho, pero le decía: Señor, si yo soy hija de un guerrero, enséñame a ser una guerrera. Y eso me llamó mucho la atención, porque nunca lo había expresado. Pero cuando Dios te muestra todas sus facetas, comienzas a decir: si no puedo ser valiente, ¿cómo que no? Yo tengo un Dios que es guerrero. Yo tengo un Dios que hace que caigan 1000 y 10,000 a mi diestra. Yo tengo un Dios que hace que las cosas sean para bien. Decíamos también aquí que muchas veces los cristianos somos muy mentirosos. ¿Por qué? Porque cantamos puras mentiras. Estamos cantando un chorro de canciones que de verdad, si uno cantara con el entendimiento, otra cosa sería. Pero las cantamos porque me gusta la melodía, me gusta mucho la voz del que lo canta, y por eso la canto yo. Pero no cantamos con el entendimiento. Si tú tomaras todo lo que hay en esas letras para aplicarlo para tu vida, de verdad que vivirías en victoria. Vivirías cantando esa canción, y no por dolor, no por tristeza, las cantarías en victoria. Amén. Fíjese bien, Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Si yo aprendo a tener un corazón agradecido con el Señor y a no ver mis circunstancias, sino ver el propósito de la circunstancia, entonces todos los días voy a aprender de esa situación que me está pasando, porque eso es un banquete servido en una mesa. Si te está pasando alguna situación, algún conflicto, alguna cosa difícil, debes de tomarlo como que el Señor te está dando una oportunidad para que su victoria se refleje en ti. Amén. Así que podemos estar confiados. Los días del afligido son difíciles. Una persona afligida es: yo no puedo, porque a mí me pasa todo lo malo. Es que porque estoy siendo probado tanto. Y qué difícil es vivir una vida afligido. Qué difícil es vivir una vida en la que no ves la salida, en la que no entiendes y te la pasas ahí llorando, quejándote, viviendo del pasado, viviendo del rencor, viviendo de las adversidades, sobándote tu dolor y sobándoselo a los demás, porque recuerde que una persona herida siempre va a herir a alguien más y le va a solapar a alguien más. No puede ser posible que como cristianos estemos siendo afligidos. El Señor no es el que nos aflige. Nosotros mismos afligimos nuestras vidas al darle rienda a nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces usted tiene que aprender a pelear, a entender que la vida cristiana es para valientes, no para personas que les gusta llorar.
sus heridas, que les gusta llorar el dolor. Esto es para valientes. Usted tiene un Dios guerrero que lo quiere ver en victoria. Amén. Muy bien, dígale al lado: tú eres un guerrero. Al de al lado. Fíjese bien, la depresión también es una opresión en el alma, originada por un bombardeo de pensamientos negativos y constantes y persistentes. Vamos a buscar Efesios 6:16. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿A dónde cree usted que los dardos del maligno van? A la fe, a la mente. Sí, a la mente. Va a querernos derribar el pensamiento. Porque mire, mi hermano, ay, Señor, dame la gracia para explicar esto. Porque la mente es nuestro campo de batalla, pero la mente también es donde se produce la fe. Por medio de nuestros pensamientos, por medio de lo que creo, de lo que yo estoy afirmando en mi mente, es como puedo tener fe o puedo estar en guerra. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, si yo en mi mente le doy rienda suelta a los pensamientos de desánimo, de depresión, de todo aquello que me quiere venir a tumbar, entonces imagínense la guerra cómo está. Prácticamente en mi propia guerra me estoy poniendo del lado contrario, del lado del maligno. Por eso es que somos derribados, por eso es que nos derrumban todas esas situaciones. Pero si yo entiendo que mi fe también se produce en la mente, entonces ¿qué hago? Hago resistencia y me pongo del otro lado y empiezo a pelear. No, en el nombre de Jesús. El Señor no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo no creo a los dardos que se están viniendo a querer derribar mi fe. Muchas veces el enemigo te va a querer poner pensamientos de: no tiene caso que sirvas tanto a Dios. ¿Por qué? Mira, si de todas maneras te va re mal. Ayer compartía el pastor Juan con los jóvenes y les hablaba sobre Asaf, de cómo se sentía Asaf, el de la Biblia, de cómo se sentía Asaf en el momento que veía prosperar a los malos. Él decía: Señor, ¿por qué les va tan bien a ellos? Y yo que tanto me he guardado, yo que tanto estoy en la iglesia, yo que voy a todas las reuniones y soy de los que no se duermen. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me va tan mal? Pues bueno, es que a veces le damos más rienda a nuestros pensamientos negativos, a nuestra batalla. Nos ponemos del lado enemigo que irnos del lado de la fe, del lado de donde Dios está diciéndonos: si puedes, sí puedes salir de esta. Sabe que el Señor quiere darnos la victoria, pero para darnos la victoria tenemos que empezar a luchar con el escudo de la fe. Por eso lo dice ahí: tomen el escudo de la fe. Si no lo tenemos, entonces todos los dardos nos van a llegar. Todos. Y no va a haber ni un filtro. El escudo de la fe te protege. La fe te hace creer lo que no es como si fuera. Estás viendo que te está yendo mal económicamente, entonces confía que Él es tu proveedor y créelo. Cuando de un pensamiento nosotros logramos bajarlo a nuestro corazón, entonces se hace una realidad en nuestras vidas. Tal vez estamos pasando por situaciones económicas, pero en mi pensamiento está: el Señor es mi proveedor, Él es mi pastor y nada me va a faltar. Si Él tiene cuidado de las aves, Él también cuida de mí. Y mientras yo estoy pensando y estoy meditando en ese pensamiento y le doy vueltas, piensen en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo honesto. Si yo lo mantengo, va a llegar un momento en el que baja mi corazón, y eso que ya bajó en mi corazón se convierte en una realidad para mí. Tal vez mi situación está exactamente igual, pero yo ya tengo esa fe. Yo ya tengo eso que me hace decir: en cualquier momento el Señor va a proveer. Y aunque no proveyera, yo lo voy a glorificar. Porque esa es la fe. Creer en algo que es imposible. Quiero la sanidad de mi cuerpo, quiero la sanidad de mi alma. Entonces tienes que empezar a pensar en todo aquello que el Señor te ha prometido.
El Señor te va a dar esa libertad, pero a veces no lo creemos. A veces no creemos lo que Dios nos da, y aunque no nos lo diera, el Señor es fiel. El Señor es fiel y todo tiene un propósito para los que confían en Él. Amén. Muy bien. Entonces ya vimos, la mente es el campo de batalla. Fíjese bien también de lo que estamos hablando. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que yo piense, eso es. Así soy yo, así actúo, así es como me comporto. Hay algo bien importante, mi hermano, y es que Satanás sabe muy bien que si puede controlar tus pensamientos, también va a controlar tus actos. Si yo pienso en, ay, es que en la iglesia nadie me hace caso, es que nadie me saluda y así, entonces ¿yo qué voy a empezar a hacer? No, pues yo tampoco lo voy a saludar. Nada, pues que al cabo ni me hablan, pues ¿para qué voy? ¿Te fijas? Todo es un pensamiento. Es que no me saludan, es que a mí no me quieren, entonces empiezo a actuar tal cual estoy pensando, ¿sí? Y esto puede pasar en muchas áreas de nuestra vida. Ay, es que en el trabajo nadie me quiere porque nadie me habla, y como nadie me quiere y son bien sangrones, pues yo también voy a ser bien sangrón con ellos. Y así nos empezamos a comportar con nuestros vecinos. Híjole, pues es que siempre me echan la basura. Siempre me echan la basura, siempre me están poniendo la música bien alto y así, y empiezo a tener pensamientos en contra de mis vecinos, y cuando los veo les tuerzo la boca, porque tal es su pensamiento en su corazón, así es como actuamos. El enemigo sabe que si él lo hace, que si él te tiene aquí bien dominado, entonces también controla tu ser, controla nuestros actos. Y fíjese bien, muchos de nosotros, o mucha gente, tiene patrones de conducta basados en los pensamientos que regularmente ha tenido. ¿Cómo? Bueno, pues es que si yo soy una persona que siempre he pensado que nadie me quiere, entonces probablemente mi patrón de conducta es el que estoy siempre aquí en un lugar en donde nadie me diga nada, yo no me meto contigo, nadie se meta conmigo, porque no quiero que nadie me dañe. Entonces, todos esos pensamientos que en algún momento se hicieron en ti, o que tú los comenzaste a pensar, te crearon un patrón de conducta, comenzaron a crear en ti una manera de ser, o te dieron, como quien dice, tu personalidad. Por eso es que hay muchas personas que no permiten que nadie se les acerque. También hay personas que no permiten que nadie les dé una opinión. Hay quienes no permiten que nadie les diga en qué están bien o en qué están mal, porque no les vayan a hacer daño, o a veces es nuestro escudo para que nadie nos haga daño otra vez. ¿Sí me explico? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Entonces todo esto es provocado por los patrones de pensamiento. Fíjese bien, un matrimonio que sufre infidelidad regularmente, cuando están, no sé, bueno, cuando pasa esta situación, pues es algo grave y es algo difícil. Pero en el momento en el que esa persona quiere volver a hacer su vida, o incluso quiere haber una reconciliación, es bien difícil, porque este daño que se produjo por medio de la infidelidad crea que esta persona que lo vivió, que lo sufrió, ya no pueda creer en un matrimonio feliz, ya no pueda creer en que puede haber un pacto que se respete, porque hubo algo que lo rompió. Y esto no nada más es en el matrimonio, puede pasar en muchas áreas de nuestras vidas. Lo que pasa en nuestras vidas produce daños, y esos daños nos hacen actuar de la manera en la que actuamos ahora. Entonces tenemos que estar bien apercibidos de esto. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Tenemos que tener conciencia, mis hermanos, que cualquier daño que haya sido producido en nuestras vidas puede ser sanado por el Señor, porque Él es el que la sana, y Él es el que le pone una venda a nuestras heridas. Puede ser que, como ahorita mencionaban, no tuviste el afecto de un padre.
Tal vez no tuviste la madre que hubieras querido. Probablemente te fue muy mal de niño y ahora tienes miedo a que eso pase. Inconscientemente, mis hermanos, creamos patrones de conducta que nos hacen buscar o rechazar aquellas cosas que tanto nos han dañado. Y esto es importante que lo entendamos y que sepamos que el Señor quiere sanar nuestras heridas, que quiere vendarnos y nos quiere dejar listos para que no tengamos ningún daño emocional. Los daños emocionales nos pueden hacer vivir una vida truncada, una vida frustrada y una vida sin sentido, pero Dios quiere librarnos de eso. Entonces, la depresión, mis hermanos, que es toda la tristeza que podemos vivir, produce que el alma entre en un cautiverio. Lo voy a invitar a que me acompañe a buscar Salmo 126. ¿Me apoya, hermano Charlie, por favor? Salmo 126. Espérame tanto, se me hace que lo anotamos mal. Ok, Salmo 126, 4. Dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Negev. Pero aquí arriba dice: cuando el Señor hiciere volver, y ahorita lo cantábamos, la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. El Señor quiere llegar a ese momento en donde nos quiere sacar de la cautividad. ¿Para qué? Para volvernos a dar visión, para volvernos a dar sueños, para volvernos a dar un propósito. Pero mientras yo viva en este cautiverio o en esta cautividad, yo no puedo ver los sueños de Dios para mi vida, porque hay unos lentes. ¿Se acuerdan que nos hablaban de los lentes del daño? Pues hay unos lentes que solamente puedo ver el daño producido por algunas situaciones en mi vida, pero Dios quiere que veamos sin filtro, que podamos ver sin esos lentes de daño y que podamos ver su fidelidad, su visión, lo que Él tiene para nosotros, porque Él quiere hacerlo así. El espíritu, acuérdese, de depresión también trabaja como el espíritu de muerte, y es lo que les decía al principio. La depresión nos quiere mantener atados, nos quiere mantener en un cautiverio. Vamos a aprender de los cautiverios la próxima semana y no quiero meterme mucho en esto, pero es bien importante que sepamos que así es como el enemigo nos quiere tener, nos quiere mantener en ese estado, no quiere que salgamos. Y por eso es importante que lo entendamos. Este espíritu de depresión tiene alianza con la muerte y siempre va a querer que estemos deprimidos, que estemos tristes, para que anhelemos no querer seguir viviendo, no querer vivir lo que Dios ha llamado para nosotros. Acuérdese lo que dijo Elías. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Este espíritu nos va a llevar o nos quiere llevar a ese momento de muerte. Hace poco, o hace un año más o menos, nos enteramos de un pastor que se quitó la vida porque estaba muy triste, porque estaba muy desanimado. Y yo me ponía a pensar y decía: ¿y por qué se desanimó si en realidad tenía todo? Tenía empresas, tenía su familia unida, era pastor. O sea, ¿cómo este espíritu, no importa el nivel o la posición que tengas, te puede llevar a la muerte? Porque es lo que quiere, atar tus pensamientos para llevarte hasta la ruina. Y la ruina puede llevarnos a morir. Mis hermanos, muchos de nosotros podemos estar en un cautiverio de depresión y decir: híjole, es que no, yo no le hallo sentido a nada y vivo por vivir, gasto oxígeno por gastarlo. En realidad no tenemos sueños, no tenemos visión, no tenemos propósito. Todo nos molesta, todo nos desagrada. Y si tú estás pasando por un momento así, necesitas comenzar a decirle al Señor: Señor, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy viviendo? En realidad yo quiero vivir esa plenitud de la que tanto hablan. A mí me llama mucho la atención, mis hermanos, que
hay muchos de nosotros que perdemos el tiempo a la hora de estar alabando a Dios. Estamos viendo que si el niño está haciendo una graciosidad, estamos viendo a ver quién llegó, estamos ahí nomás viendo a todos con los brazos cruzados. Qué pérdida de tiempo estamos teniendo, porque el Señor quiere darnos esa libertad. ¿Sabía usted que Él se goza en medio de la alabanza de su pueblo? El Señor, cuando nosotros le alabamos, Él está aquí. Él prepara esta reunión. Y sabe una cosa que el Señor me hablaba, y era que Él a cada uno de nosotros nos puso la iniciativa de venir. Usted no está aquí porque usted quiso, usted está aquí porque el Señor lo trajo. Y muchos tenían tiempo que no venían, pero el Señor los trajo hoy, porque hoy quiere hablarles. No los trajo la semana pasada, no los trajo la siguiente, los trajo hoy. Y eso lo tenemos que disfrutar, tenemos que vivir el día de hoy, disfrutarlo en su presencia y no perdernos de eso. ¿Cuáles son las causas que producen la depresión? Bueno, una de las causas más comunes es cuando las cosas se salen de nuestro control. Como seres humanos regularmente queremos tener todo controlado, que los hijos anden bien, que mi trabajo esté bien, que mi esposa no sea desobediente, que mi esposo me traiga dinero. Y yo quiero controlar toda la situación, quiero tener todo bien acomodadito. Pero cuando algo se me sale de las manos, reaccionamos, ¿no? Híjole, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿cómo voy a solucionar este problema? Híjole, es que ya este niño anda por quién sabe dónde y no lo puedo controlar, y ayúdenme, y esto. ¿Y qué pasa? Empezamos a caer en depresión, empezamos a caer en desesperación. Y cuando ya vemos que no hay salida, ay, Señor, es que ¿qué hice para merecerme tanto mal? Señor, ¿qué hice para merecerme esto? Y eso que se nos salió de control nos lleva a la depresión. Por eso es importante que lo entendamos, que en el mundo vamos a tener muchas aflicciones. En el mundo vamos a pasar por muchas cosas que nos van a querer sacar de nuestro estado bueno, de confort. Nos va a hacer llevarnos a una condición de depresión y de desesperación. Siempre vamos a querer tener el control, mis hermanos, y esto tenemos que entenderlo para poder superarlo. Dios no quiere que esto nos lleve a la frustración, porque una persona que ha perdido el control es fácil que se llegue a frustrar. A mí me pasaba mucho cuando hablamos del perfeccionismo muchas veces, y a mi esposo le encanta decirlo de que yo era así. Pero es que en realidad, cuando una persona es perfeccionista, aparte de todo el daño que esto produce, me hacía querer tener todo controlado. Y lo peor del caso es que no solamente las situaciones, sino que a veces quieres controlar las vidas de las personas. Y eso es bien peligroso, porque cuando algo se te salga de control, te puede llevar a la depresión. Y además de que ni eres feliz tú, ni es feliz las personas que te rodean. Un perfeccionista puede llegar a ser controlador, y esto no es bueno. Así que si a usted le gusta ser de los que se meten a solucionar vidas, tenga cuidado, porque esto no lo va a llevar a nada bueno. Y el Señor no quiere que seamos así. Al contrario, en vez de meterme, ¿por qué no me meto en mi aposento, en mi lugar, y empiezo a orar? Señor, yo quisiera decirle a mi mamá, a mi papá, que las cosas no son así, que lo hagan así y así y así y así. Porque a veces nos sentimos que podemos solucionar las cosas como arte de magia. Pero Señor, yo te ruego que seas tú el que haga tu voluntad, porque tú haces las cosas mucho mejor de las que yo las pueda hacer. Y Dios comienza a entrar en acción. A mí me costó mucho trabajo hacer esto, porque yo era una de esas personas que se quería meter en la vida de mis padres, en la vida de mis hermanos. Y últimamente hasta me dicen, es que tú siempre eres muy ausente, ni estás aquí, ni contestas mensajes. Y no es que uno no quiera, sino que hay veces que uno prefiere dejárselos a Dios. Decir, no, Señor, tú hazte cargo, porque yo iba y me peleaba, y yo hacía pleito por todos lados con mis papás, y eso no está bien. Entonces es mejor que lo dejemos delante de Dios. Usted se puede enojar en la presencia de Dios por la situación que le está pasando. Algo que hay que entender, mi hermano, es que Dios no nos juzga, que Dios no nos condena por cómo tú llegues delante de tu presencia, de su presencia. Tú puedes llegar y decirle, Dios, hoy no quería venir,
Hoy no quería estar aquí en mi intimidad contigo, pero aquí estoy porque quiero ser obediente. Y mientras usted está ahí, dígale: yo no me iré hasta que no pueda ver tu presencia, hasta que no pueda ver tu libertad. Y el Señor va a comenzar a trabajar, va a empezar a hacer. Entonces, si tú estás enojado con alguien, si tú tienes ira, si tú tienes enojo, ve y dile: Señor, estoy enojado, me molestó lo que estoy pasando, me molestó lo que me hicieron, me llena de enojo, me llena de ira. No me gusta cómo mis papás están haciendo esta cosa, no me gusta cómo mis hijos están hablándome, no me gusta esto, pero vengo delante de ti porque yo no quiero actuar en base a mis emociones. Las emociones, mis hermanos, nos pueden llevar a la perdición, nos pueden hacer que caigamos de la estabilidad de nuestra vida. Las emociones nos desbalancean. Por eso es que no podemos depender de lo que siento, no puedo depender de lo que estoy sintiendo en este momento. Tengo yo que depender de lo que Él ha escrito en su palabra. Y quiero irme más rápido porque yo hablo mucho. Estas cosas os he hablado, como les decía ahorita, para que en mí tengan paz, porque en el mundo vamos a pasar por muchas cosas de estas. Y otra de las causas que producen es que tenemos a veces pérdidas importantes en la vida. Muchas veces la depresión llega porque murió papá, porque murió mamá, porque murió un hijo, porque alguien, un ser querido falleció, y esto nos puede llevar a caer en la depresión. Y esto es muy común. Yo conozco unas personas que hace más de 15 años falleció su mamá. Digo, hay un tiempo considerable de luto, pero llorarle a tal grado en donde anhelas que esté ahí, sueñas y la ves y todo, pues ya es algo que habla de que no has podido superar la pérdida. Y por eso es importante que todas nuestras pérdidas las llevemos delante de Dios. El Señor nos da esperanza a los que morimos en su camino. Él dice que es, ¿cómo dice? Bienaventurada la muerte de los santos. ¿Sí? Entonces Él nos da esperanza en eso. Si tú tienes tu confianza en esto, lo que vas a querer hacer es que toda tu familia conozca que hay esperanza en el Señor para el día en el que ese día llegue, porque la muerte es inevitable. Pues tú tengas la confianza de que todos están con el Señor, y eso nos va a dar la paz. Pero hay personas que no lo pueden superar y los lleva a la depresión y a no querer levantarse de esa situación. Hay una historia en la Biblia de Ruth. Fíjese, en el libro de Ruth 1, del 1 al 5, dice que Noemí perdió a su esposo y perdió a sus 2 hijos. Y ella dijo: yo ya no quiero que me digan Noemí, ahora quiero que me llamen Mara. Amargura. Ella decía: porque en hiel de amargura estoy. Ella se sentía tan triste por la pérdida que tenía que quería alejar a todos. La amargura, ya lo hemos visto y lo hemos hablado, nos puede llevar a que rechacemos a las personas. Entonces, cuando ella pasó por esto, ella quería que todo mundo la dejara, porque ella se sentía desafortunada. Ella quería hundirse en su tristeza y vivir así. Pero el Señor es bueno, y de aquí también sacó una cosa muy buena. Entonces, otro de las causas que pueden provocar la depresión es la baja autoestima. Y esto también ya lo vimos. La baja autoestima, mis hermanos, se produce cuando carecemos de identidad, o cuando nos hace falta el conocimiento del diseño de Dios para nuestras vidas. Cuando yo no sé cuál es el diseño de Dios para mí, cuando yo no sé por qué he sido llamado, para qué el Señor me eligió, entonces yo tengo falta de identidad y ando buscando por aquí, y ando buscando por allá, y ando buscando por acullá todo lo que me pueda dar esa identidad, cuando la identidad solamente la podemos encontrar en el Señor. Amén. Entonces, una persona con baja autoestima llega a sentirse deprimido. No sé si usted le pasó conocer a una persona, o si usted lo fue. En la escuela siempre hay personas a las que se les rechaza por su complexión física, y se les critica, y se les ponen apodos, y se les dice un montón de cosas por su condición física. Entonces esto produce un daño en el estima, y esa persona comienza a actuar o a comportarse según las críticas que ha recibido.
también en nuestras casas a veces podemos ponerles apodos a nuestros hijos. Y puede ser el gordo de la casa: hey gordo, ve por las tortillas. Hey negro, haz esto. Hey, y eso es lo que les estamos marcando a nuestros hijos. Es la identidad que les estamos dando. Me acordé, a mí en mi casa me decían flaca. Y yo le decía a mi mamá: mamá, ya no me digas flaca, porque la gente, ¿qué va a pensar si ya no estoy así? Bueno, y eso produce a veces causas de daños en nosotros. Pero bueno, así es como identificamos a cada uno de nuestros hijos. Que el menso, que el bruto, que el burro. Algunos les decimos los pollos, los cabezones. Y eso le está dando identidad a nuestros hijos. Sí, por eso es importante que les creemos un estima apropiado. Ya hemos hablado de la autoestima, y si usted no lo ha visto, búsquelo en YouTube. Ahí está la enseñanza, ¿sí? Entonces, una persona con baja autoestima es muy común que se deprima. Cuando hay una persona, y es que esto es más común que otras cosas, pero una persona que es llenita. De hecho, hace tiempo yo me deprimía mucho por eso y decía: ay, es que ya estoy bien gorda. Y así estaba en mi casa y les: mira Juana, me queda y no me dejes comer, por favor, cuando esté queriendo ya. Y eso era algo que me deprimía. Nada me queda y que no sé qué. Iba a mi cama y me ponía a llorar. Y así, ¿por qué? Porque sentirse mal contigo mismo te lleva a querer estar deprimido y te lleva a no aceptarte. Entonces yo lo que tuve que hacer es decirle al Señor: Señor, esta edad ya no me permite bajar tan rápido de peso, pero lo voy a intentar. Y comencé a dar pasos. No son muy grandes, pero estamos ahí luchando en eso, ¿no? Estamos trabajando en eso. Y es que el Señor te da identidad y te da un propósito y te da la fuerza para que hagas las cosas que no puedes hacer. ¿Sabes, mi hermano? Estas cosas suenan a lo mejor muy pues no sé cómo decirlo, como si fuera de mucha vanidad, pero yo entendí que si me mantenía en la condición física, o si me mantengo en la condición física en la que estoy, le puedo robar años a mi vida. Y lo que yo no quiero es que el propósito de Dios se vea frustrado o truncado por mi culpa, por no haber tenido buenos hábitos, por no haber tomado buenas decisiones a tiempo. Muchas enfermedades llegan a nuestra vida por nuestro descontrol, por nuestra mala alimentación, por lo que hacemos mal. Y todo esto, si no lo controlamos, nos puede llevar a la depresión. Fíjese bien, cuando uno se siente deprimido, a veces también come en exceso, y eso nos mantiene bien hinchaditos y rellenitos. Dicen por ahí que los cristianos no tenemos vicios, pero ¿cómo comemos? ¿Verdad? Y eso también es un vicio. Entonces necesitamos entregar la gula, necesitamos entregarle al Señor todo lo que nos está haciendo truncar el propósito en nuestras vidas. Entonces, la obesidad provoca rechazo y autorrechazo. A veces yo no me quiero porque me estoy viendo y no soy como pinta el mundo a las personas perfectas, ¿no? Que son súper delgados, que los hombres están bien fornidos. Yo no soy eso y por eso me siento mal. A veces puede llegar la depresión por este tipo de causas. Entonces también otra de las causas es el pecado no confesado. Muchas veces cometemos algún pecado o hacemos una situación en la que nos sentimos que hemos ofendido a Dios, y como esa ofensa, según nuestro pensamiento, ofendió tanto a Dios, pues voy y me deprimo. No, es que sabes que ya le fallé a Dios. Ya Dios ya no me va a aceptar. Tal vez estoy viviendo en pecado y como me es bien difícil dejar mi pecado, prefiero alejarme de Dios. Y muy triste porque dices: no, pues yo me voy al infierno, que al cabo que pues ya, ni modo. Y no, eso nos puede llevar a la depresión, porque Dios no nos condena, mi hermano. Usted puede caerse, que claro que es tratar de evitarlo, ¿verdad? Pero usted puede equivocarse las veces que quiera. El Señor es un Padre que lo espera con los brazos abiertos. Póngase a pensar de esta manera. Los que tenemos hijos, cuando nuestros hijos se equivocan, cuando nuestros hijos la riegan, ¿usted tiene el corazón para rechazarlos? ¿Verdad que no? Y más cuando nuestros hijos están chiquitos. Sara de repente hace algo que no está bien y ahí está llorando y renegando y todo, pero llega con nosotros y perdóname mamá. Y todo eso que hizo,
con ese perdóname mamá se te olvida y dices, bueno, ya, hombre, mira, sigue echando ganas, y uno los orienta, ¿verdad? Pero imagínate esta situación con Dios. Dios te ve como ese niño chiquito. Dios no te ve así de grandote como estás. Dios te ve según tu nivel de crecimiento. Y según el nivel de crecimiento espiritual es la manera en la que actúas. Y regularmente muchos de nosotros estamos en un crecimiento chiquito porque no hemos logrado la fe suficiente para llegar a esos niveles, ¿no? Pero imaginémonos que todos estamos chiquitos y Dios nos ve, y cuando le pedimos perdón, Él es fiel y Él es justo para decir, no pasa nada, está bien, vuélvelo a intentar, vuélvete a levantar. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya sucedido, Él es fiel para perdonarte. Pero nuestro orgullo a veces nos hace decir, no me quiero acercar a Dios porque Él me rechaza, porque Él no me quiere. Mira lo que estoy haciendo, y Dios te quiere perdonar. También una de las causas de la depresión es la soledad. Muchas personas que viven solas en sus casas se sienten deprimidas comúnmente. Hay personas que andan buscando dónde comer porque están solos en sus casas, porque sus hijos no los visitan. Y la depresión en estas personas de soledad es tan grave que cuántas historias no conocemos de personas que viven solas y terminan quitándose la vida porque la depresión los lleva a eso, ¿sí? Pero el Señor nos dice en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con ustedes todos los días de su vida. O sea que no hay personas solas. Estoy hasta el fin del mundo. El Señor quiere darnos identidad para que aunque vivamos solos, aunque creamos que nadie nos entiende, que nadie tiene nuestra manera de pensar, yo creo que el Señor está conmigo. Yo creo en lo que dice su palabra, y es importante que lo entendamos. Otra de las causas es la culpabilidad. La culpabilidad me puede producir depresión, sentirme condenado, y siempre traerá sentimientos depresivos. También por algo que omito. A veces, y bueno, yo he escuchado historias, no me acuerdo de haber oído algo así, pero por ejemplo en los hombres, cuando alguien ha cometido una infidelidad y el no habérselo dicho a su esposa los mantiene deprimidos y los mantiene en ese estado de, híjole, es que la regué, le fallé. Y eso nos hace alejarnos, o nos hace que los hace que quieran estar en esa condición de depresión. Pero cualquier acto que tú hayas cometido que te haga sentir culpabilidad, tienes que llevarlo delante de la presencia de Dios. Muchas veces nos sentimos culpables por actitudes de nuestros hijos. Es que yo no lo eduqué bien, es que yo no le di una buena enseñanza, o no pude estar con ellos cuando debí de haber estado. O como hijos, es que le fallé a mis padres. Es que ahora que soy padre, pues estoy viviendo mis consecuencias. Y no debemos de pensar así. Tenemos que pensar en que el Señor quiere restaurar todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Otra de las causas son las enfermedades físicas. A veces nos sentimos deprimidos porque estoy enfermo. Es que yo ya no puedo caminar, es que yo ya no puedo hacer esto porque mira, todo el tiempo me está doliendo la cabeza, o no sé, por enfermedades o situaciones que no podemos hacer, nos hace sentirnos en esta situación. Cuando hay personas que por su condición física ya no pueden hacer algo, pues se sienten deprimidos. Y otra es que, por ejemplo, en actividades físicas ya no pueden reaccionar de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, el caso de mi suegra, que nos cuenta que al principio, pues cuando era joven, ella era la mera del vóley, del fútbol, y era maestra de los deportes y todo. Y ahora pues que ya está más avanzada en edad, porque aún es joven, pues dice que ya no puede, o sea, ya no siente la misma fuerza. Pero imagínense que ella se pusiera en el estado de, no, pues como ya no puedo hacer nada, pues déjenme, voy y me acuesto y me siento a verlos cómo todos juegan. Y esa condición o esa manera de pensar nos puede llevar a deprimirnos, o nos puede llevar a estar en ese estado en el que no podamos salir de la depresión, porque una condición física así nos tiene. Yo he sabido de personas que porque ya no pudieron trabajar, están ahí en su casa nada más sentados, y a veces esto los hace envejecer incluso más rápido porque no hay actividad física. El Señor dice que Él puede renovar tus fuerzas.
fuerzas como las del búfalo. Entonces imagínate, si tú le crees al Señor todas estas cosas que Él te dice, no va a haber condición física que te pueda detener. Yo quiero llegar a ser una viejita que siempre pueda adorar a Dios, que no ponga limitaciones. Se acuerda que muchas veces le he dicho: dance al Señor. Cuando venga a la iglesia, derrítase en su presencia, levante sus manos, levante sus pies del suelo, porque va a llegar un momento en el que usted ya no lo pueda hacer. Va a llegar un momento en el que la edad nos va a alcanzar y ya no vamos a poder brincar, y ya no vamos a poder remolinear ni nada de eso. Grite con todas sus fuerzas al Señor, desvívase en su presencia, porque esto, mis hermanos, no sabemos hasta cuándo lo podamos experimentar. Si nosotros tenemos esa manera de pensar, va a haber muchas cosas que vamos a disfrutar, porque el Señor te cambia la mentalidad. Amén. Muy bien. También los desbalances físicos. A veces pasamos por situaciones, por ejemplo, las mujeres en nuestro desbalance hormonal de cada mes. Es muy común que nos pongamos tristes o que tengamos unas emociones cambiantes. La menopausia también lleva a tenerte emociones cambiantes que te hacen a veces estar deprimida. Pero yo le decía a mi esposo una vez: oye, también en ese tipo de casos uno tiene que decirle al Señor que te ayude, porque pues es algo físico, ¿no? Y entendí que sí, uno tiene que decirle al Señor: Señor, ayúdame, Padre, porque esto es algo natural, pero que también el Señor puede controlar. Entonces, si yo lo pongo delante de Dios, no va a haber día que me trunque de poder alabar al Señor como Él desea, que yo sea feliz, porque Él quiere que tú seas feliz. Otra de las causas es la ancianidad. Hay muchos que le tienen miedo a envejecer, que se sienten deprimidos porque ay, ya me salió la arruga, ay, ahora ya no sé, las canas, mira, soy un blanco. Y no, eso nos puede llevar a deprimirnos, pero no debemos de dejar que esto nos controle, porque entre más años tengamos, deberíamos de estar adquiriendo más experiencia en el Señor. Y esa es una corona para los viejos: el tener canas, el tener sabiduría, el estar haciendo hijos, nietos. Eso es algo que te produce más vida. Todas las temporadas de nuestras vidas son para glorificar al Señor, y no importa que vayamos a envejecer, el Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. Otra de las causas de la depresión es el maltrato físico, verbal y sexual, y esto yo sé que usted ya lo entiende. También podemos a veces tener depresión por maldiciones hereditarias. Es que porque mi mamá era así, ahora yo soy así. Que porque si mi abuelita, ahora yo también soy así. Y todas esas maldiciones generacionales que venimos cargando a veces nos mantienen deprimidos. Es que no puedo cambiar porque mi familia todos somos así. Acuérdese que usted es como yo. Me acuerdo de una persona que decía mucho eso: usted es como yo, y que no sé qué. Entonces, todas esas cosas que achacamos de culpa a alguien más, si nosotros no se las entregamos a Dios, ya nos hablaron sobre la iniquidad. Y si usted no entiende qué es la iniquidad y la pone delante de Dios, se va a ir arrastrando esto toda su vida. Y Dios quiere hacernos libres. El Señor quiere que salgamos de este estado. Otra de las causas son los golpes. Muchas veces, mis hermanos, dañaron nuestras vidas por tanto golpe, ¿verdad que sí? Y nos hicieron sentirnos de que es que yo no hago nada bien, porque nuestros padres nos disciplinaban por todo. Fíjense bien, aquí hay una palabra que quisiera compartir con ustedes. Está en Colosenses 3:21. Y yo la puse en la palabra de Dios para todos, así se llama la traducción. Y dice: padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. La exigencia en nuestros hijos, la demanda excesiva en nuestros hijos puede llevarlos a desanimarse. Dice aquí en la NBI: no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Muchas veces les decimos a nuestros hijos: hey, pórtate bien, dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, y que no sé qué. Y demandamos, pero se nos olvida esto. Padres, hey, no seas tan exigente. No quiere decir que no les exijas,
pero que tengas cuidado con la exigencia que les haces a tus hijos. Una buena exigencia puede llevar a producir buenos hijos que anden debajo del camino del Señor, que estén obedeciendo, pero una exigencia exagerada los puede llevar a desanimarse y que digan: yo no quiero nada con Dios, para ser como tú, mejor no. Cuidado, tiene que haber un balance en nuestra manera de tratar a nuestros hijos, porque muchos de nosotros vivimos las consecuencias de cómo se nos trató en esta parte. No culpo a los padres, porque ya lo hemos dicho también mucho, nadie nos enseña a ser padres. Hace poquito el Señor a mí me hablaba fuerte en una situación con mi hija en donde yo le estaba exigiendo de más. Y mi hija está chiquita. Entonces todo eso que yo le exigía le empezó a producir un daño. Y era un daño que dolía, porque ella empezó a ya no querer irse con sus abuelos, ya no quería estar con sus tías, ya no quería irse con nadie más, que nada más quería estar con nosotros. Y decíamos nosotros: híjole, pues ¿qué hicimos? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que le produjo esto? Pero el Señor nos hizo entender que habíamos estado fallando en muchas cosas, en la exigencia, y comenzamos a ser menos demandantes, ¿verdad? Porque a veces tenemos los niveles en los que queremos a nuestros hijos muy altos y eso nos hace equivocarnos. Pero si tú eres de aquellos que pasan delante de Dios un tiempo, que te metes a tu habitación a preguntarle la voluntad de Dios sobre tus hijos, el Señor te balancea y te baja y te jala las orejas y las jala bien bonito, pero el Señor te ayuda a hacerlo. Amén. También una de las causas son las palabras que maldicen. ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo te hablaron a ti? Otra es el abuso sexual del cónyuge. A veces, mis hermanos, pasamos como matrimonios, esto es para matrimonios, a veces como matrimonios pasamos por esas situaciones en donde hay abuso sexual aún dentro del matrimonio, y eso nos hace caer en depresión, nos hace sentirnos como algo utilizado, como algo mal, y eso Dios quiere cambiarlo en tu vida. El Señor nos ha llamado a plenitud. Pudiéramos hablar y profundizar en cada tema con mucho, pero el Señor quiere hablarnos para que nosotros, en lo que podamos identificar, lo llevemos delante de Dios. ¿Sabe que usted cuando no le entrega a Dios un área de su vida, usted le da una carta legal al diablo, en donde el diablo puede seguir trabajando en su vida? Si yo no le digo: Señor, me estoy equivocando en esto, entonces en eso el diablo tiene oportunidad en tu vida y empieza a trabajar ahí. Es un tema muy, muy extenso, pero yo estoy pidiéndole a Dios que nos ayude a entenderlo. Amén. Entonces, mis hermanos, entendamos que mucho de esto son las batallas en nuestra mente, son síntomas que estamos sintiendo en nuestra cabeza. Y si hemos pasado por alguna de estas situaciones que lo provocan, tenemos también que aprender a cómo darle la batalla, a no darle rienda suelta en nuestras mentes. Y para terminar, quisiera hablarle de lo que le había comentado al principio. Porque a veces nos podemos llegar a sentir deprimidos por causa de algo que no se nos da dentro del ministerio. Y es que cuando venimos a la iglesia, muchos de nosotros queremos trabajar para el Señor y queremos servirle, y nuestro mayor anhelo para muchos es: ay, quiero estar en la alabanza, y quiero predicar, y quiero hacer esto, y quiero hacer aquello. Y a veces no se nos da. Y comenzamos a sentirnos enojados, y comenzamos a sentirnos frustrados, y comenzamos a ver que nada nos está saliendo como queríamos. Pero es porque hay una mala motivación en nuestro corazón. Y es que las motivaciones con las que hacemos las cosas van a determinar también el estado emocional en el que yo caiga o en el que me encuentre. ¿Sí? Fíjese bien, Elías fue un hombre que hizo descender fuego del cielo, como se lo dije. También mató a los profetas de Baal. Pudo el Señor mantenerlo oculto por mucho tiempo de los ojos de Acab y de Jezabel, para que no lo mataran. Fue un hombre que vio las maravillas de Dios en toda la extensión de la palabra. Pero hubo algo que a mí me llamó la atención de Elías, y es que aquí en Primera de Reyes dice... Espérame. Aquí
Primera de Reyes 18:22 dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Esta partecita, cuando dijo solo yo he quedado profeta de Jehová, es una actitud que no deberíamos de tener nosotros. El sentirnos que solo yo soy el que puede, solo yo soy el que lo hago, solo yo soy el que el Señor utiliza, y sin mí la reunión no funciona. Sabe que yo le decía al Señor: Señor, dame mucha sabiduría en esto para poder hablarlo, porque muchos de nosotros podemos llegar a caer en una depresión a causa de esto. El pensar que solo Dios a mí me usa, que solo Dios puede hablar a través de mí. Porque Elías no solo lo hizo una vez, sino que lo dijo 3 veces. Y fíjese bien, en Primera de Reyes 19:10 dice: él respondió. Esto ya fue cuando ya lo estaban persiguiendo. Dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas. Fíjese bien, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Se sintió único, el que nada más estaba. Entonces aquí esta es una actitud bien importante. Primera de Reyes 19:14 dice: él respondió otra vez: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado el pacto y han derribado a sus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y esto lo dijo 3 veces. Se fija, aquí hay una actitud de creerse importante, único y especial. Yo tengo que tener cuidado cuando siento que las cosas solo se me dan a mí, porque esto también me puede llevar a la depresión. Sabe que Elías no es que Jezabel lo anduviera persiguiendo porque Dios lo haya permitido así, sino que Dios tenía un plan para restaurar el corazón de Elías, y lo hizo atravesar por este proceso en el que él se sintiera único, porque Dios nos da libre albedrío. Él nos deja elegir, Él nos deja hablar, Él nos deja hacer lo que nosotros queramos, entre comillas, para después mostrarnos algo. Porque después de esto, fíjese bien, en Primera de Reyes 18:3-4. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era de gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Y aquí nos damos cuenta de que lo que estaba sintiendo Elías era solo un pensamiento de él, porque Dios tenía cuidado de todos los profetas que había en la región, que había en ese lugar, y los estaba cuidando. Pero a veces esta actitud de sentirnos únicos, de sentirnos los que nada más podemos nosotros, nos puede llevar a deprimirnos. Pero aún en la depresión el Señor nos saca de ahí, porque ¿sabe qué hizo Dios con Elías? El Señor primero trabajó en las actitudes del corazón y lo confrontó, y le decía en lo que estaba mal, pero después le decía: Elías, duérmete, y luego despiértate y come. Y después lo volví a hacer dormir y lo volví a hacer que comiera, porque a veces también necesitamos darnos un descanso y un tiempo con Dios para que Dios empiece a ordenar todo este desbalance emocional que a veces llegamos a sentir. Entonces, mi hermano, quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies. Somos soldados del Señor, y todas esas actitudes de depresión, de tristeza, de frustración que llegan de repente a tu vida, el Señor quiere hacerse cargo de ellas. Dios quiere que las entregues delante de su presencia y que comiences a habilitarte en lo que Él nos ha hablado.
Número 1, que no dejes de leer la palabra del Señor. No dejes de llenarte de lo que la palabra del Señor dice, porque ahí vas a encontrar la fe que necesita tu alma para ponerla en práctica. Ahí vas a encontrar las promesas que Dios tiene para ti y para tu familia. Número 2, no dejes de orar. No dejes de pedirle al Señor y de interceder por todo lo que te está dañando. Amén. Y no deje que nada lo distraiga, porque hay muchas cosas que hacen ruido en nuestras vidas, ¿sabe? Muchas cosas pueden ser situaciones, pueden ser personas, incluso puede ser nuestra propia familia la que hace ruido en nuestras vidas, que no nos permite poner atención a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, número 2, tenemos que estar en oración. Encuentre un tiempo de su vida, de su día, porque si encontramos tiempo para trabajo, para amigos, para familia, tenemos que buscar el tiempo para dedicárselo al Señor e ir a nuestro lugar secreto y ahí encontrarnos con Dios. Recuerde que Dios no le juzga, Dios no le condena, Dios lo acepta tal y como es. Y número 3, no deje de congregarse. Si hay algo que lo va a fortalecer, que le va a dar herramientas, que lo va a ayudar, es venir a la iglesia, venir a su casa. Hay cosas que Dios le puede hablar en la palabra porque Dios es soberano, pero hay muchas cosas que Dios le va a revelar a través de sus siervos. Amén. Así que no deje de congregarse, siga manteniéndose y siga caminando en el Señor. Estas 3 cosas nos van a ayudar a que las batallas en nuestra vida, las batallas sobre la depresión, sobre la angustia, sobre todo lo que hemos visto, nos van a ayudar a que podamos salir de ellas. Amén. Así que cierre sus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde, Padre, venimos delante de tu presencia a entregarte, Padre, todas estas emociones que podemos llegar a sentir, Señor. Yo sé, Padre, que hay muchas áreas de nuestra vida que han sido dañadas, provocadas, Señor, por muchas situaciones, que hay muchas cosas, Señor, que nos han llevado a sentirnos deprimidos, a sentirnos tristes, que nos hacen creer que ya no es necesario venir a la iglesia, Señor, para seguir recibiendo. Hay personas que nos han dañado, Señor. Hay cosas que hemos hecho que nos han hecho alejarnos de ti y creer que para nosotros ya no hay esperanza. Pero, Señor, yo tengo que estar muy consciente de que el diablo conoce mi personalidad y sabe las áreas en las que yo fallo y en las que caigo fácilmente. Yo tengo que entender, Señor, que si yo no las identifico, el enemigo está atento, está listo, está como león rugiente, buscando a quien devorar y a quien hacerle daño. Por eso, Dios, hoy te ruego, Señor, que reveles cada una de esas áreas de mi vida que están siendo dañadas, con las que yo no puedo, Señor. Hay situaciones que me han llevado a mantenerme triste, a mantenerme fuera de, Señor, a no querer hablar con los demás, a no querer expresar, Señor, a sentirme deprimido, a sentirme triste. Hay personas en este lugar que teniéndolo todo sienten que no tienen nada. Señor, habla, Padre, habla a esos corazones, habla a esas vidas, Padre, que están pasando por procesos difíciles, que piensan que todo se les cambió, que la vida les dio una vuelta, Señor, que hay descontrol en sus vidas, en sus emociones, Señor. Habla, Padre, y haznos entender que tú como Dios, que tú como Padre tienes toda la soberanía, Señor, tienes toda la autoridad, Padre, tienes todo bajo tu control para cambiar esta situación, o incluso si no la cambiaras, para hacernos entender que tú tienes un propósito con cada una de nuestras vidas. Y mis hermanos, yo quiero invitarlos a que puedan levantar sus manos y decirle al Señor: Señor, hoy quiero entregarte todo aquello que no te he dicho. Yo quiero entregarte, y si tú ubicas, si tú identificas algún área en la que crees que estás batallando y que te está llevando a deprimirte, a sentirte triste, le empieces a decir al Señor: Señor, te entrego esto. Y díselo con nombre, mi hermano, díselo al Señor. Que no te importe quién está a tu lado, dile al Señor, o si quieres decirlo en voz baja, el Señor te escucha.
Señor, yo me he estado sintiendo triste porque no me hablan. Señor, yo en mi vida he pasado por tristeza o me he sentido deprimido, Padre, por mi condición física. Tal vez yo me he sentido mal, Padre, por todos los apodos que en algún momento me pusieron. Señor, tal vez pasé por una situación de infidelidad. Tal vez atravesé, Señor, por un abuso. Señor, tal vez atravieso con problemas con mi carácter. Tal vez estoy siendo demasiado perfeccionista. Entrégale a Dios cada área de tu vida con la que tú no has podido, porque Él tiene todo bajo su control. Él es mejor cuidando esas áreas que tú. Él puede hacer grandes cosas si tú le entregas esas áreas en las que no has podido trabajar, en las que no has podido vencer. Señor, soy celosa, soy celoso. Señor, soy mentirosa o mentiroso. Señor, soy de esas personas que se rinde con facilidad. Padre, soy de esas personas que no tienen control de sí mismos, sino que soy de los que se enojan, Padre. Soy de aquellos que no pueden, Señor, tener buenas relaciones porque en todo hago pleito, Dios. Perdóname. Es momento de que los hijos de Dios se vuelvan a Él. Él es un Padre que te ama. Es un Padre que con brazos abiertos te ha estado esperando, no importando el error que cometiste. El Señor no ve tu error, el Señor te ve a ti y te ve con misericordia. El Señor te ve y te anhela y dice: anhelo esos tiempos en los que orabas, anhelo esos tiempos en los que te derretías en mis brazos. El Señor te anhela celosamente y Él quiere verte regresar ante sus brazos. Él quiere que estés una vez más delante de Él y que le digas: papá, te necesito. No hay nada, Señor, que yo desee más que tu presencia. Te necesito, Señor. Perdóname, Padre, porque me he alejado mucho tiempo de ti y he dejado que el ruido, que las situaciones de mi vida controlen y que se hagan cargo de lo que yo hago, Señor, que hagan evidentes actitudes en mi vida. Pero hoy, en el nombre de Jesús, como iglesia Pan de Vida, Señor, venimos delante de ti para rogarte, Señor, que tú te hagas cargo. Ya no queremos irnos con estas cargas emocionales. Ya no queremos vivir más en depresión. Ya no queremos más tristeza, porque esto nos puede llevar a la muerte. Y en el nombre de Jesús, si tú lo crees en tu corazón, levanta tus manos y abre tu boca y dile al Señor: en el nombre de Jesús, yo rechazo todo temor de mi vida. Yo rechazo toda depresión de mi vida en el nombre de Jesús, porque la fe me hará vivir en victoria. Y en el nombre de Jesús, Señor, hoy decimos que rechazamos todo aquello que está dañando nuestro avanzar en ti, que está truncando nuestro crecimiento personal, Señor. Ya no más esclavos de la depresión. En el nombre de Jesús se abren las cárceles en las que el enemigo te tenía atado. El Señor te quiere hacer libre en esta tarde. Y si le crees, verás la gloria de Dios. Esto se trata de fe, no se trata de unas simples palabras. Se trata de que tú lo creas y de que tú lo vivas. Y en el nombre de Jesús, Señor, hoy lo recibimos. Recibimos nuestra libertad. Así es, Padre, te creemos, Jesús. Creemos en tu obra redentora, creemos en ti, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús te damos gracias por tu libertad. Amén, amén y amén. Déselo fuerte al Señor, porque el Señor es bueno. Que el Señor les bendiga.